Bueno, antes de empezar, vamos a hacer un ejercicio cristiano. A mí me gusta hacer ejercicio cristiano. Entonces, la persona que tiene al lado, si ve que tiene cara así, amarga, qué sé yo, denle un buen abrazo y dígale, gracias por estar aquí, bienvenido. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Era para probar si andaba bien. Muy bien. Así es, bueno. Imagínense que en medio nuestro, al lado suyo puede estar el mismo Señor. ¿Sí? Y yo no creo que esté ahí el Señor con una cara por acá, porque no estaría aquí. Es su iglesia. Y cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, Él, cada vez que está, Él primero llega antes que nosotros y se va al último, porque quiere que todos se vayan por un buen camino. ¿Sí? Así que estemos con en esta hora. Hay una primera presentación que nos va a ir diciendo de qué vamos a hablar en esta hora. ¿Sí? El título de este sermón es Vendremos a ti y haremos morada contigo. ¿Sí? Entonces yo los invito a que vayan al libro de Juan, capítulo 14. Libro de Juan, capítulo 14. Vamos a estar leyendo en la versión de Reina Valera 60. Libro de Juan, capítulo 14. Y vamos a empezar desde el verso 20. ¿Sí? ¿Lo tienen todos? Si no, va a aparecer en pantalla el pasaje. Juan capítulo 14, verso 20 dice así. En aquel día, vosotros, que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús, le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis.
no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Bendito Padre, en esta hora te pedimos como iglesia tuya, que tú unjas con el poder de tu Espíritu Santo este mensaje y que hables a través de él a nuestros corazones con sencillez, pero también con la profundidad que solo proviene de ti. Señor, en tus manos nos encomendamos para que salgamos de este lugar de una manera diferente de cómo entramos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, déjeme decirle que a veces es fácil pedirle al Señor, Señor, dame un mensaje que sea motivador, que sea agradable a los oídos de los oyentes. Pero cuando uno pide, Señor, dame un mensaje que incomode a los oídos de los oyentes. Bueno, este es uno de los días o de los motivos que yo he estado pidiendo durante este tiempo, desde que el pastor me dijo que diera este sermón, para que no solamente tengamos una instrucción más de lo que el Señor significa para nuestras vidas, sino que incomode nuestras vidas. El texto forma parte del discurso de despedida en el aposento alto. Vamos a entrar un poco en el contexto. En el capítulo 13, si ustedes lo han leído, van a encontrar que Jesús, cuando estaban ahí cenando en esa oportunidad especial, Jesús con sus discípulos dijo que uno lo iba a traicionar. Más tarde le dijo a Pedro que lo iba a negar. Y no solamente una vez, sino 3 veces. Y por si esto fuera poco, en esa misma oportunidad dijo que se iba a ir a un lugar donde ellos no podían ir. Obviamente Jesús está preparando aquí, en este texto, se está preparando para la cruz, que será en unas pocas horas. Imagínense la atmósfera entonces en la habitación que está tensionada y lleno de tristeza. El aposento alto es como decir hoy por hoy la habitación del segundo piso. Ahí estaban reunidos este grupo de personas. Y había tensión. Había tristeza en los discípulos por todo lo que estaba escuchando y por todo lo que venía estando pasando. Estaban sumidos en la confusión y con miedo ante la idea de que su maestro los va a dejar. Y yo pregunto, ¿alguien aquí ha sentido alguna vez que el piso se les mueve? Yo lo he sentido más de una vez porque vengo de una provincia en Argentina que es sísmica y está a las 24/7 en movimiento. A veces uno ya está acostumbrado, no lo percibe, pero el que no está acostumbrado se está moviendo el piso. ¿O alguien ha recibido una noticia médica o financiera que lo dejó en shock? Y lo dejó, wow, esto no lo esperaba. Bueno, así se sentían estos 11 muchachos esa noche. Lo que me lleva a pensar que en momentos de crisis el ser humano busca seguridad y paz. En el desarrollo de este mensaje, mis hermanos, veremos que Jesús no nos deja desamparados. Nos deja un mapa de amor, una presencia divina y una paz inquebrantable.
La meta de Jesús en este relato es asegurarles a sus discípulos que su partida no significa abandono, sino una nueva dimensión de comunión a través del Espíritu Santo. El propósito es consolar, es dar paz y preparar a los 11 fieles para lo que iba a venir después en la vida de cada uno de ellos. Mis queridos, esto también me lleva a preguntar, y ten abierta tu mente, y si no te vas a acordar, escríbela. ¿Cuáles son las promesas y realidades en las que podemos descansar hoy, según la palabra de Jesús? Apúntala en tu mente, escríbela en tu corazón y contesta. Si volvemos a los versos, los primeros versos del verso 20-21, dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. No es un texto complicado, es fácil de entender. Ahora, el pasaje empieza con la expresión en aquel día. Suele tener resonancia escatológica, ¿no? O sea, es decir, que suena a profecías del fin del mundo. Sin embargo, en este contexto de Juan, Jesús está señalando al tiempo posterior a su resurrección, que ocurrirá de manera concreta a partir de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, que nos habla de Hechos 2, capítulo 2. Ahora, los discípulos, ya a partir de ese momento, ya no verían a Jesús solo como un maestro terrenal, sino en su realidad glorificada. También aquí encontramos la realidad de una unión divina con nosotros. Yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Es una unión real. Nuestra seguridad no depende de nuestras fuerzas, sino de una posición en Cristo. Jesús describe una realidad de inhabitación mutua. El Hijo en el Padre, los creyentes en el Hijo y el Hijo en los creyentes. No es una absorción de que el universo, la naturaleza y Dios son equivalentes, sino una comunión íntima y de voluntades y esencia espiritual. Y vaya grabándose, mi hermano, en su mente estas frases de comunión íntima, porque es lo que vamos a estar repitiendo mucho de diferentes maneras a lo largo de este sermón. El amor que se describe en este evangelio no es una emoción mística pasiva. Se evidencia lo que dice tener y guardar los mandamientos. ¿Qué mandamientos? Bueno, todos los que la Escritura dice y que tú tienes que ir guardando en tu corazón. La recompensa de esta obediencia por amor es una revelación progresiva y personal de Cristo. Dice, me manifestaré a Él. Y la evidencia de este amor divino la vemos en la primera parte del versículo 21. El amor verdadero a Dios no es meramente emocional. Y la segunda parte de este versículo tenemos la recompensa de la obediencia. El Padre ama al que obedece y Cristo se manifiesta a él, es decir, se revela íntimamente. Ahora, Dios se da a conocer más profundamente a los que le siguen con fidelidad. Y eso es un privilegio que puedes tener tú, que tengo yo en esta hora.
Hoy en día, el amor se define frecuentemente como una emoción o un sentimiento místico. Sin embargo, Jesús expone una verdad incómoda para el relativismo moderno. El amor a Dios tiene una métrica y esa métrica es la obediencia. No podemos reclamar intimidad con Dios si ignoramos sus mandamientos. Por lo tanto, para que no se nos olvide, la obediencia no es la causa de nuestra salvación, sino la evidencia de nuestro amor. Amar a Jesús equivale a guardar su palabra de manera práctica, no solamente intelectual. El viernes creo que hablábamos un poco de esto, que a veces tenemos la cabeza muy inflada de conocimiento, o quizás puedes llegar hasta conocer de memoria la Biblia de Génesis al Apocalipsis, pero tienes un corazón así de pequeñito y no eres activo a lo que Dios quiere para que tú hagas para su gloria. Judas, que habíamos visto, no al Iscariote, tal vez sea Judas Tadeo, pregunta, ¿cómo se manifestará a ellos y no al mundo? Porque el mundo busca reinos físicos, espectáculos visibles y poder terrenal. Es incapaz de recibir la revelación espiritual. El malentendido aquí es que así como Judas, el mundo todavía piensa en una manifestación mesiánica política, y gloriosa, al estilo de un rey terrenal. Sin embargo, Jesús redefine esta manifestación diciendo que no será un espectáculo público para el mundo, que de por cierto lo rechaza permanente, sino una habitación interna y espiritual. Por eso, el corazón del creyente es como el hogar de Dios. Grabe eso en su mente. El corazón del creyente es como el hogar de Dios. Por eso dice el verso 23, vendremos a Él y haremos morada con Él. Ahora observemos que la palabra morada del griego moné es la misma palabra usada en el versículo 2, para que dice las mansiones celestiales, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. El milagro es que antes de que nosotros vayamos a las moradas celestiales, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hace su morada en el creyente. En el Antiguo Testamento, si usted va ahí a Éxodo 25:8, dice que el Señor dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Para un judío de la época, que Dios hiciera morada en un individuo era una idea revolucionaria y casi aterradora. Dios habitaba en el lugar santísimo, detrás de un velo grueso. Nadie podía acercarse, excepto el sumo sacerdote una vez al año. Y con temor de morir. Por eso iba atado con una cuerda. Porque si el sumo sacerdote era medio, no quiero usar una palabra, era medio falso o estaba haciendo algo que Dios no había ordenado, inmediatamente ese hombre moría. Y nadie podía entrar a sacarlo. Como él tenía una campanita, si el hombre caía, anunciaba que ya no existía más y lo sacaban con una cuerda. Nadie podía acercarse. El pueblo acampaba alrededor de la presencia de Dios, pero la presencia estaba afuera, en una tienda.
¿Va captando la idea? Ahora miremos el milagro de la gracia. A través del sacrificio de Jesús, el velo se rompió. Dios ya no habita en templos de piedra ni detrás de cortinas. El Dios que guiaba al pueblo en una columna de fuego y una nube en el desierto, ahora decide hacer su campamento dentro de cada creyente. Cuando vas al trabajo, mi querido, la morada de Dios va contigo. Cuando estás llorando a solas en tu habitación por alguna aflicción, el tabernáculo del Altísimo está ahí mismo, contigo, consolándote desde adentro. Tienes que viajar a un lugar sagrado para encontrar a Dios. Si le amas y guardas su palabra, tú eres su lugar sagrado. Considera eso. Tú eres su lugar sagrado. Nosotros somos ahora su templo. Dice 1 Corintios 3:16, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y es lo que ustedes son. En la versión de las Américas. Dios ya no habita en edificios hechos por manos humanas. A través del Espíritu Santo, el cuerpo de cada creyente se convierte en la morada de la Trinidad. Se cuenta que a un anciano moribundo se le preguntó sobre sus pensamientos en cuanto a la muerte. Él respondió: me importa poco si vivo o si muero. Si muero estaré con Jesús. Y si sigo vivo, Jesús está conmigo. Ahora, mi querido, ¿tienes esta seguridad? Porque no se trata de decir, yo tengo acá 50 años de creyente o lo que sea. Se trata si tienes esa seguridad de que nadie te va a mover de ese piso y esa roca donde estás parada. Mis hermanos, no quiten de su mente la palabra morada. Cuando tú vas a un hotel, por ejemplo, vas de visita, no cambias los cuadros que hay en la pared de ese cuarto. No pintas las habitaciones. No metes tus muebles. Solo usas el espacio y te vas. ¿Sí o no? Claro. ¿Saben por qué estoy dando esta ilustración? Porque muchos cristianos tratan a Dios como un huésped de hotel de fin de semana. Quieren que bendiga la habitación los domingos, pero el lunes esperan que entregue la llave y se retire. Ahora Jesús no dijo, iremos de visita cuando tengas problemas. No dijo eso. Él dice, haremos morada. En el griego esto implica una residencia permanente. Cuando Dios se muda a tu vida, trae sus propios muebles, su santidad, su amor y su justicia. Y como es su casa, Él tiene el derecho de remodelar lo que no le agrada. Saca los muebles viejos del rencor, limpia el polvo de la amargura y cambia las cortinas del orgullo. Dios no viene a ser un invitado en tu vida, viene a ser el dueño de la casa. ¿Lo entendemos o no? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo?
Piensa en esto, mi hermano y mi amigo. Yo no conozco los corazones, solo Dios. Pero es tan grande el Dios del universo que no se conformó con estar en una carpa en el desierto y luego en el templo de Salomón, sino que a través de la obra redentora de Jesucristo en la cruz, decide mudarse al corazón de un ser humano imperfecto como tú o yo. Medita, por favor, lo que significa la tremenda bendición inmerecida de ser el santuario de Dios. Ahora, tenemos algo inevitable. En el verso 24 se llama el peligro de la indiferencia. Cada vez hoy por hoy es más fuerte. El que no ama a Jesús, dice el Señor, no guardará sus palabras. Rechazar la palabra de Jesús es rechazar al Padre mismo. Pero para contrarrestar esta indiferencia, ¿saben qué? Tenemos lo que dice a continuación. Tenemos la provisión de un guía divino, que es la solución eterna. Dice el verso 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús reconoce las limitaciones físicas humanas, mi querido. Reconoce lo que somos, de lo que estamos hechos porque nos ha diseñado. Y entonces presenta al Espíritu Santo, a quien describe como el Consolador, del griego parakletos. Lo deben haber escuchado más de una vez. Quiere decir llamado a estar al lado para ayudar, defender y guiar. Esa es la función del Consolador. Es un auxiliador, es abogado, es defensor, amigo en la corte, es consejero, es alguien que ayuda a llevar una carga pesada. En la antigüedad, el paracleto era el amigo que iba contigo al tribunal, no para hablar por ti, sino para pararse a tu lado para que no enfrentaras al juez solo. Mis amados, quiero decir con esto, no importa el juicio, o la tormenta, o la crisis, o la enfermedad que enfrentes mañana lunes, no estás solo en las aflicciones de la vida, el Paracleto va a tu lado. Esto garantizó la inspiración del Nuevo Testamento. Nuestra guía espiritual diaria. El Espíritu Santo no vino con una agenda propia. Vino a continuar y aplicar la obra de Jesús. Y aquí encontramos dos funciones clave para todo creyente en Cristo. Una es que os enseñará todo. Es decir, nos dará la comprensión teológica profunda de la identidad y misión de Jesús. Lo que vemos plasmado en las epístolas, y si no lo entendemos, Santiago escribió lo siguiente en el capítulo 1:5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero lo otro la otra función clave para todo creyente de parte del Espíritu Santo es que os recordará todo. Esto garantiza la fidelidad y la inspiración divina detrás de los evangelios históricos. Pero cuando ya estamos llegando al verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy,
Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En el Medio Oriente, desear la paz era un saludo común de despedida. Pero Jesús aquí transforma este formalismo en una realidad objetiva. Vemos aquí que Jesús nos dejó el legado de una paz incrementable. Se me traba la lengua. Una paz de naturaleza diferente, mis queridos. Frente al temor, Jesús hace un testamento espiritual. La paz del mundo depende de la ausencia de problemas. Es una tregua externa y circunstancial. En cambio, la paz de Cristo es un estado interno de reconciliación con Dios, inalterable ante la crisis o la persecución física. Se cuenta que en un concurso de pintura, el cuadro ganador representaba la paz. Y era un ave cantando pacíficamente en su nido, justo en medio de una tormenta feroz, al lado de una cascada violenta. Esa es la paz de Jesús. La paz cristiana no es una vida libre de paz, sino la presencia del dador de la paz en medio de ellos. Mis queridos, al estar el Espíritu en nosotros, el miedo pierde su poder legal sobre el corazón. Y sigue diciendo, verso 28, y habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado, porque os he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Esto no significa que el Hijo sea de una naturaleza inferior. Juan ya estableció su deidad en el capítulo 1. Se refiere más bien al estado de humillación voluntaria y subordinación funcional de Jesús durante su encarnación. El regreso al Padre significa el fin de su humillación terrenal y el retorno a su gloria celestial. Vemos en el verso 28 que dice, encontramos algo que nos dejó una perspectiva eterna. Si le amamos con madurez, nos alegra que vaya al Padre, porque desde allí completará la redención y enviará la bendición. Y en el verso 29 nos dejó una fe fortalecida. Jesús nos avisa antes de que pase, para que cuando llegue la resurrección, nuestra fe no falle, sino que se afirme. Para ir terminando, Jesús nos dice ahí en el verso 30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vámonos de aquí. Mi querido, la victoria final sobre el enemigo, ¿saben? Está en la santidad que da autoridad. El príncipe de este mundo, Satanás, viene, pero no tiene nada en Cristo. Jesús no muere como una víctima atrapada por el pecado. Él es perfectamente santo y soberano. Se refiere a Satanás operando a través de cualquier instrumento que le sirviera para llevar a Jesús a la cruz.
Pero Jesús está completamente libre de pecado. Por eso dijo, nada tiene en mí. Satanás no tiene ningún derecho legal, ni control absoluto, ni asidero moral sobre él. No puede tocar la morada de Dios. De igual forma, el creyente que guarda su palabra está seguro en esa morada. Mis amados, la muerte de Jesús no es una derrota a manos del enemigo. Es un acto de amor y obediencia voluntaria. Jesús va a la cruz no porque está atrapado, sino para demostrarle al mundo su amor y perfecta sumisión a la voluntad del Padre, haciendo exactamente lo que Él le mandó. Y termina esta lectura con un llamado a avanzar. Jesús dijo, levántense y vámonos de aquí. Marca la transición física, no se queda paralizado por el miedo en el aposento alto. Con estas palabras concluye su accionar en este lugar y avanza hacia el huerto de Getsemaní a paso firme. La partida de Jesús, mis hermanos, significó abandono, sino de su presencia a través del Espíritu Santo, dándonos comunión, conocimiento, paz y victoria. Mis queridos, te dejo una pregunta para que la lleves contigo de tarea. Si el Espíritu Santo abriera hoy los cajones de tu mente y de tus conversaciones de esta semana, ¿se sentiría cómodo en su morada o encontraría cosas que no es perfección externa? Santidad es dejar que el dueño de la casa ordene el hogar a su manera. Por eso ya no vivo yo, dice Pablo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no soy yo, mi querido. Ya no eres tú. Hay alguien, hay una Trinidad que habita dentro de tu vida, que es la que controla todo tu ser. Sí, primeramente has creído en Él. Sí, te has arrepentido de tus pecados. Sí, le reconoces como tu Señor y tu Salvador. Al principio del sermón pregunté cuáles son las promesas y realidades en las que podemos descansar hoy según las palabras de Jesús. Bueno, saben, te doy la respuesta. Hoy podemos descansar en tres realidades. Su presencia en nosotros, su paz inquebrantable y su victoria garantizada. Por lo tanto, mis queridos, levantémonos y vámonos de aquí. La Trinidad ha hecho morada en muchos de nosotros como creyentes. No tenemos por qué vivir en el aposento alto del temor, de la depresión o del estancamiento. El Consolador está contigo. Repítelo una y mil veces durante toda esta semana y durante el resto de tu vida. El Consolador está contigo. Levántate de tu crisis. Levántate de tu desánimo. Toma la paz inalterable de Jesús y camina hacia adelante. Continúa con la bandera del Evangelio en alto, sin temor, sin vergüenza, aunque te metan en la cárcel por hablar de Él. Van a venir esos días, mi querido. Ahora, ¿cómo nos levantamos? Empezando en oración.
recordando que somos su templo, dejando que su paz gobierne nuestras decisiones en el trabajo, en la escuela o donde sea que estemos. Porque aquel que habita en ti y en mí ya venció al príncipe de este mundo. Ya lo venció. Por lo tanto, nada puede hacer el enemigo en nuestras vidas. Nos podrá zarandear un poco, pero no puede ir más allá, porque estamos, como dice la Escritura, en el hueco de su mano. ¿Quieres tener esa experiencia? Yo no sé si eres por primera vez que estás aquí, pero no salgas de esta puerta vacío si entraste así. No salgas con la cara por el piso, por todos los problemas que tienes. Bienvenido al club. Aquí no hay más ni menos. Todos tenemos crisis, problemas, angustias, dificultades. Pero como cristianos el Señor nos dice, levantaos, vamos de aquí. Continuemos adelante, mis hermanos. Vamos a orar. Señor amado, gracias te damos por este tiempo. Que tu Espíritu Santo sea el que termine de adornar las palabras que provienen de ti en nuestros corazones. Pero también tenemos la convicción de que todo lo que se ha dicho hoy en este día, en esta hora, no vuelve a ti vacía. Hay una reacción. O lo creemos o no lo creemos. Pero Señor, queremos pedirte en tu infinita misericordia que nos sigas fortaleciendo en medio de toda esta aflicción que hay en este mundo. Que sigamos caminando con la cabeza erguida, orgullosos de ser hijos de Dios y agradecidos porque nos rescataste del infierno. Nos sacaste de aquellos lugares que nos tenía atrapados. Señor, bendice a mis hermanos. Gracias por incomodarnos en esta hora y te pedimos que salgamos de este lugar siendo y continuando siendo luz en medio de las tinieblas. En Cristo Jesús. Amén.